Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete. Bienvenidos al DT Podcast número 34. El día de hoy tenemos un invitado especial, un invitado que acabamos de conocer, lo conocemos también de la escena de blockchain en los grupos y es un consultor de informática, se llama Juan Gabriel El Cid. Bienvenido, gracias por estar acá. Y por el lado de DT tenemos a Gustavo, visita especial desde la Antigua. El episodio de hoy va alrededor de Blockchain Basics. Queremos hablar un poco de nuevo repasando pues qué es un blockchain, para qué sirve, cómo se puede aplicar, diferentes ideas de aplicación. Esto es para simplemente como que ir repartiendo información y que la gente vaya entendiendo cómo lo puedo usar yo en mi negocio. Entonces pues Juan Gabriel, cuéntanos un poco de tu historia. Siempre tu historia de origen, iniciamos ahí, cómo entraste al blockchain, cómo lo encontraste y qué te ha traído acá. Pues bueno, de mi historia de origen tengo básicamente 15 años trabajando en la industria, ¿verdad? Trabajé en GBM 15 años. Allí GBM me logró exponer a una gran gama de clientes, más que todo en la industria de finanzas, ¿verdad? O sea, los bancos, financieras, seguros. Estuve desarrollando, implementando software de IBM con ellos. Entonces sí tengo ese background, digamos, de industria formal. Mi historia con blockchain es cómica porque yo casi que tuve la oportunidad de entrar cuando salió blockchain. 2010 ha de haber sido cuando un amigo llega y me empieza a hablar de Bitcoin. Eso. y a mí me fascinó. No me fascinó. Me fascinó la tecnología. Yo fui un muy buen estudiante de matemáticas, participé en las Olimpiadas de Ciencias cuando era niño y las matemáticas siempre me gustaron. Entonces cuando me hablaron de esta tecnología que usaba criptografía, me fascinó simplemente la tecnología. En mi mente, en el 2010, nunca pensé en transferencia de fondos, en nada. O sea, simplemente la tecnología pura me gustó. La dejamos allí con él. Nos fuimos por nuestro propio camino y hace como 2 años se acerca de nuevo y me ofrece implementar algo ya formalmente con blockchain y pues me puso una encrucijada porque yo estaba muy muy cómodo en mi trabajo, un trabajo que había desarrollado ya por mucho tiempo, ya tenía, como me dicen mis amigos, hasta la estampa de inventario, ¿verdad? En la empresa. Entonces, pero bueno, ese era un proyecto interesante que me aperturaba las puertas a hacer otro tipo de proyectos que yo quería hacer con mi vida. Primordialmente montar una empresa de desarrollo y pues en esas son las tareas que estamos ahora. Y pues entonces de estar trabajando en una empresa decidís vamos a emprender. Emprender en sí, uno inicia siempre con un montón de entusiasmo y hay que mantener el entusiasmo arriba. ¿Qué has hecho? ¿De qué te has alimentado para pues mantenerte y seguir con entusiasmo este espíritu de emprendedor? Pues tanto espíritu de emprendedor no creo que fue necesario, sino más una gran necesidad. Yo justamente en ese momento tuve a mi primer nena. Bueno, mi única nena hasta el momento. Y entonces tengo una nena de 2 años que todos los días me voltea a ver y esa es suficiente motivación y suficiente. Pero sí, o sea, lo bonito es que se han cerrado negocios. Eso es lo que más me llena, eso es lo que más me motiva, digamos, que se siguen cerrando negocios y puedo seguir yo implementando cosas que en la industria son de utilidad. Eso es lo que me motiva, implementar algo que sirva.
hablas de cerrarse negocios alrededor de blockchain. O en general. En general, sí, en general. Y de estos clientes que te han contactado por blockchain, ¿qué es lo que los motiva a ellos? ¿Por qué ellos creen en la tecnología? ¿Qué escucharon ellos que te buscaron a ti para implementar cierta, mejora en sus compañías, ¿no? Sí. Pues para hablar de eso, yo quisiera retrasarnos un poquito, digamos, a lo que son lo básico de blockchain, ¿verdad? Entonces, a mí me gustan muchas cosas de blockchain y sus características principales, digamos, a como yo lo veo, y no sé si ustedes quisieran aportar alguna, pero la característica principal que a mí me gusta es que es inmutable, que está registrado allí. Y si no es imposible, es muy, muy, muy difícil modificarlo, ¿verdad? Tendrías que tomar más del 50% del cómputo, etcétera. Entonces, prácticamente es imposible modificar los registros que quedan en un blockchain, ¿verdad? Esa característica de inmutabilidad te permite ciertos beneficios, digo yo, que podrías implementarlos a la hora de que implementes blockchain, que podrías obtener. Por ejemplo, el más grande de ellos es transparencia. Transparencia quiere decir que cuando hay varios participantes en el blockchain, todos tienen el mismo registro que tú tienes, la misma base de datos, por decirlo así. Entonces, no hay tal cosa como que yo quisiera tener más saldo en mi cuenta, entonces le hago un update a la cuenta. No tengo que depender de mis registros, de mi auditor. No tengo que depender de mis mecanismos de revisar que todo cuadre. Si yo quisiera, por ejemplo, decir, si ese carro lo compré en Estados Unidos, en tal lugar, y no lo hice, pero yo puedo falsificar cualquier testamento, ¿verdad? Nadie tiene acceso a la verdad. Entonces, si está en un blockchain, eso se puede ir a revisar allí de manera sencilla, transparencia. O otro que podría ser es reducción de costos, por ejemplo. Reducción de costos en el sentido de que cada una de las empresas que participen en algún blockchain ya no tienen que ellos implementar mecanismos de revisión, mecanismos de conciliación, mecanismos de todas esas bases de datos que no son de mi core business, ¿verdad? Entonces ya no son necesarias porque ya todo está delegado a un blockchain. Esos son, digamos, los beneficios que podrías obtener. Sí, eso es uno de las principales preguntas o dudas que existen cuando alguien apenas va a utilizar esta tecnología, ¿no? Como, ¿cómo que tengo que pagar por cada vez que voy a guardar información ahí, ¿no? Pero creo que es importante hacerles saber a estos nuevos usuarios que, bueno, sí, pero también pagas por un AWS o un Google Cloud, ¿no? Al mes, N cantidad de dólares. Ahora es por transacción, pero creo que sí es más económico, ¿no? En todos los aspectos. Aunque no sea más económico, es como te digo, o sea, lo que tú quieras buscar es transparencia, reducción de otros costos. Sí, entonces no solamente viene siendo más económico, sino necesario para tu vertical de negocios, ¿verdad? Para donde tú te quieres encaminar. Entonces, digamos, hablando justamente de costos, una de las aplicaciones de esto, de blockchain natural, es para el gobierno. Todos los procesos de gobierno, pues no sé si por ley son públicos, digamos, pero sí en espíritu son públicos. ¿Por qué? Porque el gobierno nos sirve a todos, ¿verdad? Entonces, si no son públicos, deberían ser públicos. Entonces, la transparencia, que es lo que más se gana con un blockchain, queda perfecto para una entidad gubernamental. Y entonces ahora los costos son los que impactan, porque el gobierno tiene cierto presupuesto, etcétera. Entonces allí viene
ahí viene la oportunidad de implementar un blockchain que no sea público, sino que sea privado. Y también para empresas, digamos. Ya ellos, el problema no son los costos, sino que el problema el problema que tratan de resolver las empresas es privacidad. Privacidad, o sea, que sus datos no sean leídos, que no sean leídos por otras personas, sino que entonces no lo quieren poner en la red pública, no tanto por los costos, sino por la parte de mantener sus datos resguardados. Sí, hay una descripción que se la estoy citando a Omar, que fue de quien la escuché y me ayudó mucho. Blockchain en sí es aplicable cuando quieres guardar información que debe ser o debe ser como visitada o debe ser confirmada. Puede ser vista por varios. Puede ser vista por varios. O sea, en sí querés guardar información que tiene que ser consultada, es la palabra, consultada por más de 2 entidades. Uh-huh. Entonces, si estás buscando eso, y necesitas eso, debes de buscar blockchain. Ahí tenés entonces después el camino si te vas público o te vas en un blockchain privado. Y en sí lo que mencionas del gobierno para mí es la mejor aplicación que hay, porque eso es lo que estamos buscando, ¿verdad? Uh-huh. Que realmente poder auditar públicamente lo que está haciendo el gobierno, porque al final del día nosotros somos los que le estamos pagando con nuestro esfuerzo y es nuestro tiempo que se traduce en dinero con nuestro trabajo, cual sea que hagamos, y después entonces nosotros pagamos nuestros impuestos y todos tenemos que pagar impuestos para realmente tener una sociedad que funcione. Entonces siempre he jugado con la idea de debiésemos de crear un partido político con la única promesa de que sea pasar todos los procesos del gobierno a blockchain. Es correcto. Y listo, así. Yo creo que entonces convergimos en ideas, fíjate, porque justamente eso es lo primero que se me ocurrió a mí. O sea, una aplicación que vos venís, la distribuís a Guatemala. En mi partido se llama Partido Hago Lo Que Usted Quiera. Entonces, o sea, democrático, ¿verdad? Una DAO, al final es una DAO. Cada uno, entonces hay un ballot, ¿verdad? Y decís qué quiere que haga. ¿Quiere que vote que sí o que no o lo que sea? Y el congresista entonces está obligado a hacerlo. ¿Y cómo lo obligás? Pues entonces ya está blockchainizado la dispersión de fondos del Estado. Y entonces ya si votó que sí, ok, listo. Entonces ya se le hace el disbursement de su salario o lo que sea. Exacto. Al final pues tomar decisiones públicamente y específicamente dejar un rastro o dejar un registro de todas las decisiones, esa auditabilidad es lo que crea tu legacy, tu credibilidad también. Y en términos de empresa hay que verlo también de la siguiente manera. Tal vez en este momento no tengas un retorno en tu inversión inmediato, pero tienes que pensar a 5 años. ¿Qué pasa cuando yo sea la única empresa que tenga todas estas decisiones puestas en un blockchain público? Mi credibilidad va a ser 10 veces más grande que cualquier otra de la competencia. Y ahí es donde yo voy a ver mi beneficio. Sí. Entonces, me gustaría regresar un poco a tu historia de inicio, de origen. Porque, pues, aquí todos los que estamos acá también encontramos Bitcoin porque es el primer blockchain público, ¿verdad? Uh-huh. Nos gusta la tech y ya empezamos a profundizar. Cuéntanos tu historia del white paper de Satoshi. ¿Cómo fue tu impacto? Y más estando, pues, en el lado de la banca, porque... Uh-huh. Si estás trabajando adentro de un banco y lees el white paper de Satoshi, lo entendés, lo que está proponiendo, creo que es una explosión. Yo no lo logré entender sino hasta después de estar inmerso en esto ya mucho tiempo. Para serte sincero, lo que me causa impacto de eso es la posibilidad que tiene de realmente llevarle la banca, ¿verdad? Como estábamos hablando de bancos, llevarle la banca a personas o a individuales que no están bancarizados actualmente. Eso es realmente lo que me impactó a mí, de que es tan sencillo inclusión financiera, digamos, lo que sea,
que llevarle banca a los pueblos de Guatemala es de una manera atenible, ¿verdad? Eso es lo que a mí me impacta. Y ya todo lo demás de anarquía, para serte sincero, no es it's not my cup of tea, ¿verdad? O sea, no yo sí soy de la idea de que, o sea, tal vez para hablarte un poco de mi filosofía, ¿verdad? Yo sí soy de la idea que venimos de anarquía, ¿verdad? O sea, ¿cómo es que funcionaba el intercambio hace 20,000 años? El más fuerte. Yo tengo estas gallinas y no es como que te las voy a dar por algo, sino si me las quitas, ya son tuyas. Pues entonces, ya venimos de eso, ya venimos de algo que no habían leyes, ya venimos de algo. La sociedad impuso sus primeras leyes, ¿verdad? Entonces, no te las voy a quitar porque me da vergüenza. Me da vergüenza quitártela, entonces te ofrezco un caballo a cambio de tantas gallinas. Listo, entonces ya empezamos con los trueques y se dieron cuenta que así era más fácil, pero después eso funcionaba en mi clan o en mi pueblo pequeño, y después ya con el comercio pues nos logró expandirse de tu ciudad a otra ciudad que quedaba a kilómetros, y qué sé yo, ya por barco y demás, ya ahí tuvieron que implementar reglas, y por eso es que salió el gobierno, ¿verdad? Entonces yo sí siento de que es algo positivo que el gobierno tenga algún dicho que pueda omitir opinión acerca de cómo es que se lleva a cambio el intercambio entre individuales. Entonces, digamos, no te estoy diciendo de que deberíamos de regularlo todo, pero definitivamente no es regular nada. Entonces la parte de que Bitcoin te libera y todo eso no es mucho mi rollo, pero sí, o sea, la parte de que cuando Satoshi dice esto es que nadie lo puede detener, lo que yo veo es eso, es que llega a cualquier lugar del mundo, ¿verdad? Sí, si hablamos de Bitcoin White Paper, se pueden cubrir varios temas. En primer lugar, creo que yo no le llamaría una propuesta anarquista. Simplemente es una propuesta de redistribución del poder, ¿no? No está buscando no tener gobierno de alguna manera, sino que sea un gobierno comunitario, por decirlo así, ¿no? Incluso te podrían llegar votaciones de un ciudadano, no sé, de otra parte del mundo, de otro continente, ¿no? Que pueda ejercer su voto por alguna decisión sobre algún territorio, porque al final es el planeta Tierra, ¿no? Y respecto al dinero como tal, la propuesta era un sistema de digital cash, ¿no? Y ahí es interesante porque si pensamos en por qué nació Bitcoin Cash, por ejemplo, ¿no? BCH contra BTC. Se lee por ahí que parte del grupo de Bitcoin original empezó a pensar distinto respecto al funcionamiento de la tecnología. Y sobre todo por la lentitud de las transacciones, ¿no? Porque si piensas en efectivo, pues es lo más rápido que existe en cuestión de transferencia de había valor, limitantes, ¿no? Uh-huh. Entonces, si piensas, no te doy un billete de 20 quetzales en 10 minutos, ¿no? Espérate que alguien más me lo confirme en 10 minutos. ¿No? Entonces, lo que busca BCH es acelerar las transacciones para cumplir, se supone que la visión original del white paper, ¿no? Claro. Un digital cash, pues tiene sentido que sea rápido, ¿no? Y bueno, ahí nos empezamos a desviar hacia gobierno, hacia Bitcoin, pero para retomar tu propuesta original de este podcast, digamos, hablemos del gobierno como una de las industrias que puede cubrir el blockchain, ¿no? Ahora, cuéntanos otros ejemplos, otros casos de implementación. Sí, pues el gobierno, como hablábamos, es algo natural, porque no solo toda la información es pública, sino que a todo el mundo le interesa verlo, ¿verdad? Ahora, en industria, digamos, común o tradicional o privada, implementar blockchain es cuando tú quieres intercambiar información con múltiples empresas que no son la tuya, ¿sí? Implementar un blockchain internamente, salvo que seas un casino o algo así que te lo exija la regulación
no creo que venga de mucho beneficio porque tú te confías a ti mismo, digo yo. Entonces, cuando la necesidad del blockchain sale es porque tú quieres intercambiar información, o no solo información, sino intercambiar bienes, servicios con otras empresas, una cantidad de empresas externas a la tuya. Todo tecnológicamente ya está resuelto. Amazon te manda tu paquete y te llega a la casa aquí en Guatemala sin ningún problema. No es algo que blockchain venga a facilitar. O sea, blockchain no es algo que sin blockchain no pudieras hacerlo. Evidentemente, ya vivimos en un mundo interconectado y múltiples empresas. Ahora, ¿en qué sí funciona el blockchain? Es para cuando tú quieres darle información inmediata, inmutable, como te digo, o sea, que no haya sido tergiversada a múltiples empresas a la vez. Por ejemplo, Walmart está implementando un proof of concept con Hyperledger, en donde el objetivo de Walmart es prevenir o reaccionar de manera más rápido a las enfermedades. Digamos, cuando hay un paquete de zanahorias, ¿verdad? Que estaba malo y alguien se lo comió y dice, hey, miren, ese está malo, ¿de dónde viene? Actualmente cuesta mucho tiempo porque te tienen que ir a ver en el registro tuyo. Tu registro dice, pero este me lo mandó a falta de tener a alguien de distribuidor A, y distribuidor A, ¿qué hizo? Pero él lo recibió del importador B. ¿Y de dónde vino eso? De la granja C. Pero y entre todo ese montón de, ¿verdad? Ese gran rastro que tenés que seguir, ya pasaron semanas y lo que quieren es reaccionar inmediatamente. Entonces un blockchain allí les facilita el intercambio de información desde el granjero que la cultivó, le pone un lote, ¿verdad? Él genera un lote en el blockchain, se lo envía a su distribuidor, el distribuidor al exportador, el exportador al importador, y así sucesivamente, y eso queda en un registro, y no voy a decirlo público, pero en el sentido de que es público para todas estas empresas, ¿verdad? Si ellos quisieran ofrecer el servicio para publicarlo ya a la masa, digamos, eso es decisión de ellos, pero por lo menos entre cada uno de los participantes, viste que te mencioné granjeros, te mencioné distribuidores, te mencioné exportadores y ya el propio almacén, entre todos ellos la información es pública y todos confían en que es inmutable. Entonces cuando tú vienes y dices, es que tú lo produjiste, tú no puedes repudiar eso, no puedes decir, no, yo no fui, porque ahí está tu firma, pues está tu firma en el blockchain de que ese lote lo produjiste. Entonces ese tipo de industrias se benefician de tener un blockchain para solventar ese su problema. Otro lugar donde se puede implementar, y digamos es un ejemplo cuando ustedes se meten a investigar de otro blockchain que se llama Sawtooth. ¿Han escuchado ese? Sawtooth. Sawtooth tiene un demo, por ejemplo. Incluso implementaron un demo en donde en el blockchain se registra desde que un pez es cosechado, no sé cuál es la pescado. Bueno, sí, criado, y cuando lo sacas del agua es pescado, digo. Entonces, desde que es pescado hasta que te lo entregan a ti no en tu mesa, pues, sino cuando tú lo compras. Uh-huh. Entonces, Sawtooth necesita entonces... Perdón. El objetivo es ver dónde fue criado el pez, cuáles eran las condiciones del agua, por ejemplo, cada cuánto le dan de comer, etcétera, etcétera. Cuando lo cosechan, cuando se lo pescan y se lo llevan, tiene que estar en un congelador, ¿verdad? Entonces, ver durante el transporte cuáles eran las condiciones de ese ambiente, temperatura, humedad, etcétera,
para garantizar la calidad del pez. Entonces, ahí también estamos hablando de telemetría, porque ¿quién alimenta todos esos datos hacia el blockchain? No puede ser el pez. No puede ser el pez y no es rentable tener un humano haciendo todo eso, ¿verdad? Entonces tendrías que diseñar dispositivos como cajas negras, digamos, que lo que hacen es conectarse al blockchain y mandar a la lectura de humedad, la lectura de temperatura, etcétera. Y GPS para ver el trayecto. Tú puedes ir viendo dónde va el pez, etcétera, ¿verdad? O por dónde pasó el pez hasta que lo compras tú, ¿verdad? Ese tipo de implementaciones no solamente conllevan a diseñar el blockchain y que cada uno interactúe con eso, sino que también telemetría, ¿verdad? En la parte de GPS, en la parte de... Y me gustaría mencionar el ejemplo de Tefood. Tefood es una empresa de un... él es un húngaro y ellos tienen básicamente su slogan es Tefood, Farm to Table Food Traceability on Blockchain. Ya están trabajando con cadenas grandes como Auchan de supermercados, como Carrefour. Tienen más de 6,000 clientes, hacen más de 400,000 operaciones al día y han servido a más de 100 millones de personas. Hacen también trazabilidad de frutas, por ejemplo, en Asia, y eso es interesante, donde literalmente desde el árbol la fruta la registran y todo el proceso de cómo va la fruta hasta el punto que se vende. Ya como usuario, entonces venís, solo escaneas el código QR y te enseña todo el historial del producto. Esto lo han hecho, ellos eran una empresa que hacía software para empresas de ganado en Asia y en Europa, y agarraron la ola rápido. Hicieron un ICO en Alemania en el 2017, a inicios del 2017. Y ahí siguen operando y todo eso. Y a mí lo que me gusta de esta empresa específicamente porque son las empresas que lo entendieron rápido y lo supieron aplicar. O sea, no hicieron solo un ICO por el precio ni nada, sino también lo hicieron realmente más porque era una ola y se sintieron la presión, y entonces dijeron, bueno, ya conocemos blockchain y estamos implementando blockchain, también hagamos esto. Lo hicieron en el mercado más regulado posible, los ICOs en ese entonces, que Alemania. ¿Y por qué lo lograron hacer? Porque ellos no solo ofrecen ellos trabajan sobre Hyperledger, entonces es un blockchain privado el que usan, pero te dan toda la solución, o sea, hasta el hardware. Entonces, desde las máquinas que imprimen los tags para que pongas, hasta las máquinas, los lectores de los códigos QR, que sean ya handhelds para las personas que están en el campo, y el código QR también de toda la parte del front-end para que el usuario lo pueda visualizar de una manera amigable. Ellos hacen toda esa parte. Entonces, me encanta porque son soluciones integrales, porque al final, cuando ya lo estás aplicando, sí llega la pregunta, bueno, entonces, ¿cuál es el aparato que está imprimiendo el código QR en la máquina que está empaquetando ese pedazo de carne? ¿Le voy a creer o no le voy a creer? Y toda esa parte de la credibilidad, como estás creando ese registro y esa trazabilidad, lo tenés que pensar doble, pues. Claro. Sí, y como ves ahí, todo lo que mencionaste son múltiples empresas, no es una sola empresa que decidió implementar blockchain, sino... Son múltiples empresas que lo han implementado, pero es solo una que te ofrece todo. Pues. Ajá, es como que digamos la que amarra a todos, pero sí, o sea, básicamente por ahí va la cosa. Hablemos, por ejemplo, de otro caso de uso que se ha documentado, digamos, es... los carros, compra-venta de carros, alquiler de carros, y ver de quiénes han sido sus dueños cada vez que entra a un taller, etcétera. Entonces yo podría venderte un carro, decir sí, ese es de agencia, nunca ha tenido choques, pero ¿cómo lo corroboras? ¿Verdad? Entonces no hay cómo tú lo puedas corroborar. Entonces si todas las agencias de ventas de carros
arman un blockchain, o como en tu ejemplo una empresa como que les ayuda a ese embarcamiento, ¿verdad? Entonces podría el consumidor, ya el que quiere comprar y vender un carro, tener un beneficio de trazabilidad y demás cosas, ¿verdad? Ya en la experiencia de usuario esto se ve de que básicamente yo como usuario puedo venir y abrir una aplicación y desde una aplicación comprar un carro y yo estoy seguro de todo lo que pasó. Entonces, eso cómo le ayuda a la agencia de carros es que simplemente puede ampliar su capilaridad, o sea, su alcance, es la palabra que estoy buscando. Puede ampliar su alcance ya de una manera digital pero confiable. No necesita tanto estar en un lugar físico. Entonces ahí ya puedes jugar de cómo entonces la agencia puede cambiar su modelo, en vez de llegar y de primero enseñarte el carro y después pasar por tu proceso de que si te da o no te da el crédito. Claro. Previo de una vez al crédito te ofrecen los carros. Como usuario ya entiendo qué tipo de carros pasó por dónde y qué carros aplican a mi alcance crediticio, y entonces ya solo llego a la agencia a ver 2 carros específicos. Claro. Y ahí ya mejoraste un montón el proceso y puedes vender un montón de carros más, pues. Sí. Ahí creo que hay un sesgo respecto a la aplicación de esta tecnología de trazabilidad inmutable en los alimentos. Por ejemplo, esta empresa de T-Food que mencionó Esteban tiene un video de cómo estas son como unas piñas asiáticas, ¿no? Que van desde cómo la cortan y cómo le iban cosechando y cuándo le echaron agua y cómo le daban mantenimiento hasta que creció la piña. Pero realmente no le están trazando la piña, están trazando la estampa que identifica la piña, ¿no? Y creo que ahí está el sesgo, porque si pierdes la estampa, la estampita del tag de la piña, ya perdiste la trazabilidad de la piña, ¿no? O sea, creo que hay que fiarse mucho de 2 elementos. Uno es la estampa y la otra es el humano. ¿Qué pasa si este humano que tiene esta pistola de registro, ¿no? Como la de los códigos de barras. ¿Qué pasa si se salta una piña, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, después existen mecanismos como la de Sawtooth, que dices que ya empieza a haber sensores que están checando al pez, ¿no? Yo creo que ahí está resuelto el tema del error humano. Hasta donde puedas eliminar el involucramiento humano. No, porque con los carros entiendo, ¿no? O en una pieza, no sé, una llanta, no es una piña, ¿no? Y puedes incluso imprimir en la llanta, como lo estás manufacturando, en la misma llanta, es parte del material del objeto. Pero no vas a comerte una piña con tinta hasta que podamos modificar el código genético. Entonces, hasta el nivel. Esa interacción un poco me lleva a pensar en Matrix, de cómo las máquinas se empiezan a apoderar de todos los procesos humanos y se empiezan a comunicar entre ellas, a mandarse dinero, ¿no? Incluso ellas poseen sus propias llaves privadas, porque supongo que cada sensor de estos va a emitir una firma con una firma criptográfica, ¿no? O sea, tiene en sí cada aparatito tiene unas private keys, ¿no? Ahora, el humano va a poder modificar estas private keys, o sea, va a tener acceso al sensor, o va a haber o es viable de pronto programarlo para que ni siquiera el humano sepa qué private keys tiene la máquina, porque ahí es donde es inmutable. Pues al final tenés que registrarlo, ¿verdad? O sea, un humano sí lo tiene que registrar, ¿verdad? Tendría que decir, este sensor está en este pick-up, o en este camión, perdón, ¿verdad? Entonces, de tal manera de que tú puedas identificar tu camión con el pez y demás. Pero sí, hasta el momento no veo yo una manera de eliminar por completo al humano de la ecuación. Hablando de este tema, ahorita me puse a pensar que puede que la inmutabilidad sea una ilusión,
Porque es inmutable ya una vez que está... Que está en el blockchain. Una vez llega el blockchain. Pero la información antes de registrarse pero puede es totalmente un avance. ser corrupta, ¿no? Pero es un avance a lo que tienes ahora, porque ahora de todos modos tienes a la persona metiéndolo en la plataforma, solo que aún puede cambiarlo después de que lo ingresó. O algún agente puede cambiar esa información. Sí, después, pero antes es lo importante. Te entiendo, te tomo el punto. Lo que te digo es que aún así, aún con esa limitante, es un avance, porque ganas trazabilidad después de que lo metiste al inmutabilidad y trazabilidad después de que lo metiste al sistema. Actualmente, de todos modos, lo tienes que meter al sistema y no tienes esa parte de trazabilidad. ¿Y vos cómo ves que nuestra economía o nosotros como guatemaltecos nos vamos a beneficiar al iniciar a aplicar blockchain? Pues la pregunta, digamos, cada empresa tendría que modificar su manera de hacer negocios de tal manera que nosotros podamos tener mayor trazabilidad. O sea, solo con eso ya ganaste bastante, ¿verdad? Como consumidor ya ganaste bastante, ya cuando muchas ofertas vengan de esa manera. Pero en corto plazo, tu gobierno podrá implementar blockchain de tal manera de que se logre reducir, si no eliminar, reducir un poco lo que es la corrupción, ¿verdad? Justamente el día de ayer estábamos en la presentación de LACchain, y ese es un paso hacia tratar de eliminar oportunidades fraudulentas de compra, ¿verdad? Entonces, digamos, si no está ingresado en el blockchain la propuesta, perdón, para hablar un poco de lo que se estaba tratando de hacer, era que cada propuesta, dado una oportunidad, ¿cómo se llama? Una compra, un evento, le llaman en Guatecompras, que un evento en Guatecompras pueda registrar cada una de las propuestas que se ingresan con su precio, con quién están, de tal manera que tú dices, tal día lo pusieron. Entonces, cuando hablan de que no se presentaron propuestas, pues puedes ver el blockchain. Sí, esas 3 están propuestas. Esas interacciones se van a poder llevar a un blockchain público o a un blockchain que por lo menos te garantice esta inmutabilidad. Entonces tú puedes referirte a él y decir sí estuvo o no estuvo, y de esa manera reducir ese pedacito de corrupción, y así sucesivamente ir implementando más procesos de gobierno en un blockchain, ya sea público o privado en este caso, ¿verdad? Que es privado no privado de que es para empresa privada, sino es un blockchain privado que no hay costos de operación, que lo que hablábamos la vez pasada. Sí los hay, pero los absorbe el gobierno, digamos. Ese tipo de beneficios son los que yo veo que a corto y mediano plazo. Todo lo demás tendremos que ver a dónde. Blockchain está en su infancia, ¿verdad? Es muy, muy, muy nuevo para saber qué puede hacer y qué beneficios va a darle a cada una de las empresas y en torno a cada uno de los consumidores. ¿Y cuáles son los retos de implementación más grandes que ves? Uh-huh. Hablábamos aquí con Gustavo de que no hay nada gratis, ¿verdad vos? O sea, todo lleva una complicación. Entonces, digamos, los beneficios son inmutabilidad y transparencia y no repudio, ¿verdad? Llaves privadas, hablábamos de eso. Eso me lleva a que yo tengo que guardar mis llaves. El manejo de las llaves es uno de los retos que más veo yo como difíciles de resolver. Un gran porcentaje de las llamadas a un service desk interno de la empresa, de cualquier empresa, es simplemente para reseteo de password. No sé cuál es mi password, no sé cuál password tenía, se me bloqueó el password, etcétera, ¿verdad? Entonces, no somos buenos para eso. Desde la infancia perdemos nuestras credenciales, no nos recordamos. O sea, para eso no estamos hechos como humanos. La implementación de un buen manejo de llaves, eso es uno de los grandes retos que yo he visto con este tipo. Hablábamos de que incluso yo personalmente puedo ser bueno para ello, pero si no tengo un buen proceso para que cuando yo no esté,
puedan recuperar las llaves y continuar el negocio. O cuando hay un cambio de ministro, por ejemplo, y entonces el ministro tiene que entregarle las llaves a otro ministro, o que las quiera cambiar, qué sé yo. Ese tipo de cosas son las difíciles que veo yo. Está el caso de un intercambio canadiense, no sé si escuchaste vos de ello, pero que se murió el dueño. Sí. Entonces, allí sí tenían un mecanismo de recuperación de llaves, imagino, pues, que han de haber tenido un mecanismo. El cadáver le pusieron el smartphone así en la huella digital. pero ves que entonces sí había, pero falló el proceso de recuperación de las llaves, y millones de dólares fueron efectivamente perdidos, ¿no? porque no hay manera de recuperarlo. Entonces la no repudiación te obliga a tener un buen manejo de llaves. Buenos puntos. Me gustaría llegar a que hables un poco mencionaste que estabas ideando y prototipando un proyecto de remesas. Que creo yo también es uno de los grandes casos de uso de blockchain, ¿verdad? Ahí ya nos pasamos a hablar un poquito de eso. Claro, ahí ya nos pasamos a hablar de blockchain como blockchain, ¿verdad? Como filosofía, como tecnología, a una de las aplicaciones en el mundo real, que es donde empezó todo esto, ¿verdad? Con criptomonedas. A mí me gusta mucho la tecnología de blockchain pura, o sea, así sin nada más. Ahora ya con las criptomonedas agregadas es un plus, ¿verdad? O sea, eso ya es icing on the cake. Pero sí, las criptomonedas te permiten hacer muchas cosas inmediatas que tradicionalmente llevan mucho tiempo. Y hay muchos involucrados en medio, entonces encarecen de cierto modo, ¿verdad? Las remesas, pues básicamente es una persona que quiere enviar dinero de un país a su país de origen, digamos, o a otro país. Y hay tecnología para hacer eso inmediatamente, hablando de criptomonedas, ¿verdad? Pero yo no creo que estaría mintiendo diciendo que es muy difícil la parte de onboarding, ¿verdad? La parte, ¿cómo dices onboarding en español? La parte de subir a la persona al camión, subirlo al sistema. Tiene que meterse a un exchange, tiene que presentar documentación, tiene que tener cuenta bancaria, ¿verdad? Su cuenta bancaria tiene que estar en buen estado, etcétera. O sea, hay un montón de pasos que hay que seguir que podría desmotivar a cualquier persona a utilizar criptomoneda. Mi idea es uberizar esa cosa, o sea, volver a una persona que quiera ofrecer sus servicios de criptomonedero, ¿verdad? Ofrecer sus servicios de criptomonedero y que gane un poquito por ello, ¿verdad? Como Uber, que una persona normal, individual, ofrece servicio de taxi y gana un poquito por ello, ¿verdad? Bueno, si quieres cambiamos la palabra un poquito. Gana por ello y un poquito gana Uber, ¿verdad? Y un poquito va ganando Uber. ¿Puedes especificar a qué te refieres con ser un criptomonedero? Criptomonedero. Entonces tú vienes y tú haces tu registro. En Estados Unidos habrá un agente que recibe tu dinero, que él ya hizo su registro en un exchange. Él ya tiene criptomoneda. Él ya tiene una cuenta bancaria ligada. Él ya tiene todo ese proceso de poder subir dinero y obtener criptomoneda él, ¿verdad? Entonces tú llegas, bueno, ya no tú, porque tú eres el criptomonedero. Llega María. Y María le quiere mandar aquí a su mamá un dinero, entonces te da los $200, $300 a ti. Tú se los recibes y le das a ella la moneda para que ella la envíe a su mamá. O sea, prácticamente la descentralización de los Western Unions, es, ¿no? Correcto, la descentralización. Te vuelves un Western Union. Y no solo la descentralización, sino también me gusta la palabra uberificación, porque entonces, ¿cómo María encuentra a esta persona? Pues en el app viene y dice, quiero mandar 10 quetzales. Y
te salen ahí en el mapa. Hay 3 personas alrededor de ti, ¿dónde te quieren encontrar? Entonces, este tiene tanta tasa, este tiene 5 estrellas, este tiene 4.5. Entonces escojo al que está un poquito más lejos, pero, ¿me entiendes? O sea, y ese tipo de uberificación del Western Union. Sí, como Tigo Money, yo creo que existe, pero va en contra de los principios de not your keys, not your money, ¿no? Sí, correcto. Pero sí es your keys, porque es el celular de María. O sea, tú lo que haces es el servicio de darle la criptomoneda al monedero de María. María es quien se lo envía a su mamá. Y entonces, conversamente, en el país, digamos, en Guatemala, ya viene la mamá de María, llamémosle Glenda. Entonces viene Glenda y se acerca también a su Tigo Money, digamos, ¿verdad? A su criptomonedero. Y él le entrega ya el dinero por un fee también, ¿verdad? Pues es un local bitcoins, entonces. Es como un local bitcoin ambulante. Correcto, pero sin necesidad de que... O sea, quizás hasta por local bitcoin lo puedas hacer. A lo que voy es que tú tienes que tener criptomoneda. El criptomonedero tiene que tener criptomoneda para transferirlo así. Y la diferencia es hacerlo con un token cualquiera, ¿verdad? Porque yo podría hacer esto sin criptomoneda. Le doy un token, pero ¿qué pasa cuando ellos tienen ese token? Y yo me voy, yo me puedo llevar todo el dinero. Not your keys, not your money al extremo, ¿verdad? O sea, ahí sí que ni siquiera es money, porque es un token que ya solamente... Aquí como en 1001 noches, ¿cómo se llama? Mint. Mint, ese es un token que te dan, ¿verdad? O sea, tú tienes una tarjeta con 100 quetzales, pero en Mint. Eso no vale nada fuera de los establecimientos de Mint, o que no te reciban Mint. Entonces, cuando lo haces con criptomoneda, eso ya vale dinero fuera de mi criptomonedero, digamos. Ya vale dinero fuera de las remesas. Entonces es una idea interesante, digamos. Me encanta, yo creo que ahí se ve bien claro también el uso y cómo nosotros como guatemaltecos nos podemos beneficiar entendiendo esta tecnología y sabiendo cómo aplicarla. Entonces, tal vez me encantaría escuchar pues tus palabras de cierre. ¿Qué es el mensaje que le quisieras dar a los guatemaltecos afuera sobre blockchain? No, pues miren, curiosidad. Ojalá entre todo lo que hablamos, algo de curiosidad despertado en ellos, ¿verdad? Y curiosidad acerca de la tecnología, acerca de las matemáticas atrás de cómo es que funcionan la criptografía, cómo es que me abre a mí, entonces, para poder mandar dinero a todos lados. Eso es a nivel de usuario, digamos. Y pues las empresas, si tienen algún caso de uso en que involucren múltiples empresas y no quieren dar toda la información ni estar pendiente una de las otras, pues también curiosidad, ¿verdad? De indagar acerca de algún tema de blockchain. Sí, como conclusión, es una invitación al oyente a inspirarse. Una vez que tienes curiosidad por el funcionamiento del blockchain o sus posibilidades, es una invitación a que se le ocurra cualquier nuevo modelo de negocio, ¿no? Porque como dijiste, está en su infancia, es una nueva, o sea, está por explotar, ¿no? Ahorita es que hay que agarrarlo y posicionarse como el nuevo PayPal, haz de cuenta, ¿no? El nuevo Amazon, los nuevos todo. Pues les damos las gracias a ustedes por escucharnos en este episodio número 34. Como siempre, los invitamos a que se sigan informando, educando y así puedan participar. Hasta la próxima. Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete.